Que la industria del cine está dominada por satanistas ya lo conté, pero un ejemplo más con una película titulada Martyrs, una película tan violenta y cruel que hasta fue complicado elegir las escenas. Observa el gran parecido de Heinrich Himmler con la vieja de la película Martyrs, no es casual. Son el mismo personaje, Himmler y la vieja son lo mismo. Observa cómo la vieja mala de la película viste de negro simulando la ropa nazi de la orden negra satanista y ocultista. La búsqueda de la película es la misma búsqueda de los nazis. Martyrs, la vieja es Heinrich Himmler, la vestimenta de la vieja es de la orden negra nazi. Color negro, para que no haya dudas de la intención que tiene la película, es decir, que la vieja es Heinrich Himmler. Sitúan la película a principios de los años 70. La escena de la niña corriendo es en 1970, una edad en la que Heinrich Himmler tendría unos 72 años, la edad más o menos la edad de la vieja. En los años 80 Heinrich Himmler tendría 80, Heinrich Himmler murió con 45 años en 1945. Teóricamente, pues la única prueba de su muerte fue una foto. La película podría estar contándose forma subliminal que fue de la vida de Heinrich Himmler, porque en esta película podemos ver las mismas cosas que buscaban la orden negra de las SS. La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro ser humano como no humano. ¿Pero quieres más pruebas del vínculo de esta película con los nazis? ¿Sabes qué es realmente Martyrs? Hace 70 años en Múnich, Adolf Hitler fundó el culto mártir nazi. Con un fervor pseudo-religioso centrado en el 16 muertos durante su fallido Putsch de Múnich en 1923, Hitler logró convertir esta derrota en una victoria rotunda. Desde entonces, el ex capital del movimiento nazi ha reprimido este capítulo de su historia. Culto nazi. Pero que buscan en la película Martyrs, y los nazis de la Orden Negra. La manera de entrar en el antimundo por medio de ritual de sacrificio. Escena película. La vieja pregunta a la chica que ya está deshumanizada: ¿lo vistes? Silencio de la chica. La vieja dice: ¿el otro mundo? Explicación al diálogo. El otro mundo. De nuestro mundo es el antimundo. Ver mis vídeos. La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas. ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido y habrían desarrollado una avanzada civilización, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. En el final de la película Martyrs puedes escuchar lo mismo que se escucha en la película 2001. Una odisea del espacio, ocurre en el tiempo 1:31 minutos, 45 segundos de la película Martyrs, es el último momento de vida de Anna, su último aliento. En ese momento puedes escuchar algo que suena en la película 2001. Una odisea del espacio. Ese sonido quiere decir que pasamos de una conciencia humana a una conciencia cósmica. El fenómeno ovni, la cuarta dimensión, invento nazi. Nuestra posición respecto al planteamiento que vincula el fenómeno de los objetos voladores no identificados con la cuarta dimensión espacial, reafirma la controvertida tesis de que nuestros antepasados recibieron, en tiempos remotos, y posiblemente nosotros en la actualidad, la visita de seres extraterrestres, dejando abierta la posibilidad, tal como lo sugerimos en el presente trabajo, de que estos seres no se desenvuelvan normalmente en nuestro espacio ordinario. ¿Pero con qué fin los ingleses tendrían a Himmler vivo? ¿Para qué? Bueno, es una simple respuesta. El poder Vril, el principio de las sectas secretas más antiguas, incluso más antigua que la masónica, y Himmler formaba parte de esa secta y sus secretos más rebuscados.
Supercrack Estrella presenta. En el año 1958 se financió con capital privado un proyecto que tenía como fin llegar al límite de la Tierra en la zona sur, lo que se conocía como el Muro Matrix, un muro gigante que se encontraba en la Antártida, por lo menos eso creíamos, pues nunca nadie pudo ver aquel muro del que hablaba Noche en su libro. La operación tenía un carácter urgente, el viaje hacia la Antártida tenía que prepararse de manera urgente, pues en el año 1959 se quería firmar un tratado mundial que impedía que ninguna persona pudiera pisar la Antártida sin el permiso de esta élite, que quería a toda costa impedir el secreto, el gran secreto de la humanidad que allí se escondía. La idea era partir el 1 de agosto de 1958 hacia la Antártida desde Noruega en un submarino que el ejército noruego había dejado alquilado para nuestra expedición. El submarino fue durante la Segunda Guerra Mundial uno de los tantos que los nazis se dejaron aquí en la batalla final de Noruega. La mujer que comandaba esta expedición era una mujer llamada Andrea, que tenía unos fuertes lazos que los Kennedy. 10 personas teníamos como misión encontrar ese muro en la Antártida. Luego estaba la tripulación del submarino formada principalmente por noruegos marinos de primera clase. Durante 10 días estuvimos en alta mar, saliendo en muy pocas ocasiones a la superficie, pues nuestra misión era de carácter secreto. El 16 de agosto llegamos por fin a la Antártida y tomamos tierra. Durante un mes recorrimos el territorio de la Antártida con uno de los mejores equipos que jamás se tuvieran para estas misiones. Una vez llegamos a divisar el muro, solo uno ya podía continuar, era el momento de usar el traje más moderno y de una tecnología jamás vista, un traje capaz de soportar temperaturas de 80 grados bajo cero. Yo me puse el traje, que era un poco pesado, y con una camioneta oruga recorrí un territorio de 200 kilómetros hasta llegar al muro. La temperatura estaba cercana a los 70 grados bajo cero. El muro era gigante, inmenso, jamás pude ver algo así en toda mi vida. Más allá del muro se podía divisar una oscuridad casi total. Era como el final de la luz y la oscuridad. El muro tenía como 4 especies de puertas de hielo triangulares. Salí de mi camioneta tipo oruga, y me acerqué hacia aquellas puertas. Mientras andaba recé una oración, tenía miedo, pero había llegado el momento de descubrir lo que había más allá del límite de esas puertas. Crucé la puerta y durante horas caminé entre una oscuridad acompañada de sombras que se acercaban a mí y me susurraban: ¿a dónde vas? Detente, no continúes. Estaba a punto de caer desfallecido cuando divisé una especie de soldado en un claro de luz en la oscuridad total. Aquellos hombres me cogieron y me llevaron a una camilla a lo que parecía unos barracones en la única zona con luz. No sabría decir con exactitud cuántas horas estuve preso. Al principio me dieron un cuenco de algo comestible, una especie de papilla de patata con grumos de algo que parecía cárnico, pero ya no me quedaba nada de aquella bazofia. Aunque tampoco tenía hambre. Las primeras horas las pasé durmiendo en una de las camas. No tuve sueños de ningún tipo, lo cual era un alivio dadas las circunstancias. Después de todo lo que había visto hasta ahora, era un descanso muy necesario y reparador. Una vez despierto empecé a inspeccionar todo a mi alrededor. Las paredes del barracón estaban hechas de madera, puede que de roble, pero las tablas no estaban sujetas con clavos. Todas tenían formas distintas y encajaban entre ellas como las piezas de un puzzle, formando una construcción muy sólida. La estancia medía unos 50 metros de largo y 10 de ancho. A ambos lados había 2 filas de 45 literas con un pasillo de 1,5 metros entre ellas. Las literas tenían 3 camas cada una, por lo tanto cabían unas 270 personas en aquel habitáculo. En cada cama había una manta militar pulcramente doblada y una almohada. Nada de sábanas, ropa ni objetos personales. Me acerqué a la ventana que había al lado de la puerta. Bajo la luz azul y siniestra de aquel mundo raro desvisé unos cuantos barracones más, idénticos todos. Estaban alineados hacia la misma dirección. Las puertas miraban el sol oscuro. Un poco más allá de los edificios se hallaba un lago de aguas en apariencia muy profundas. No se movían en absoluto. De hecho, aquel lago parecía un espejo. El sol negro y amenazador se reflejaba en su superficie. En la otra orilla pude ver una inmensa torre. Desde donde me encontraba me pareció que era redonda, lisa y muy alta. De hecho, no se veía dónde se acababa. No vi ventanas ni puertas, ni aperturas de ningún tipo. Parecía un monolito sólido y sin fisuras, cuyo techo, si es que lo tenía, se perdía en la oscuridad del cielo. De pronto algo llamó mi atención. Hasta ahora no vi ni un alma en aquel lugar. Parecía un campo militar abandonado, sin movimiento alguno.
Empecé a preguntarme si no debería de empezar a buscar alguna forma de salir de mi prisión cuando los vi. Desde debajo de la tierra, cerca del barracón más alejado, empezaron a salir soldados. Emergían poco a poco, como si subieran en un elevador desde el infierno. Subían en grupos de 6. Al subir se apartaban a un lado y formaban un círculo, con las cabezas bajadas, los hombros casi tocándose, los 6 primeros hombres en el centro y los demás alrededor de ellos, haciendo el círculo cada vez más y más grande. Y allí se quedaban completamente inmóviles, aguardando. A la vez que salían más y más soldados y el círculo crecía, más aterrador me parecía todo aquello. Las figuras eran humanas, pero el asombroso parecido que tenían entre ellos, todos rubios y altos, con el pelo muy corto y la inmovilidad absoluta, me recordaba las filas de muñecos en una juguetería en la época de Navidad. Calculo que transcurrieron varias horas hasta que el flujo de los soldados al fin cesó. Para aquel entonces se formaron 16 círculos humanos con unas 250 personas en cada uno. De repente sonó una sirena y todos ellos levantaron la cabeza y alzaron la vista al cielo negruzco. Empezaron a murmurar algo, todos muy sincronizados. En un primer momento no pude oír sus palabras, pero poco a poco el tono iba subiendo hasta convertirse en un grito de guerra que me puso los pelos de punta. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos, lo repetían una y otra vez. Con sus ojos azules abiertos de par en par y sin pestañear, gritaban al sol azul. Otra vez sonó la sirena y el grito cesó de inmediato. Los círculos se transformaron en 16 columnas. Cada una de ellas se dirigió a un barracón y se detuvo frente a la entrada. En aquel preciso momento algo en mi interior me dijo que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Corrí hasta el fondo de la habitación donde había otra ventana. Tenía la esperanza de poder salir por ella. Y así fue. La empujé y se abrió. Me escabullí fuera de mi cárcel, dejándome caer en el suelo justo en el momento en el que los soldados entraban por la puerta. Los pasos pesados de cientos de botas pronto se detuvieron. Los siguieron unos ruidos sordos. Luego, silencio ensordecedor. Con el miedo de ser descubierto, me incorporé, me asomé a la ventana. Las literas ya no estaban vacías. En cada una de las camas yacía un soldado. Vestidos de los pies a cabeza, con las narices apuntando al techo y con los ojos cerrados. Más que un dormitorio, aquello parecía una morgue. El pelo se me erizó en todo el cuerpo y eché a correr. Al principio quise alejarme de aquel lugar todo lo que me fuera posible, pero por alguna razón la torre al otro lado del lago me atraía como un imán. Terminé en la orilla sin saber bien cómo. Me moría de sed, así que no tuve otro remedio que arriesgarme y beber de aquellas aguas oscuras. El agua no tenía ningún sabor en particular, me recordaba el de aquella agua que bebí al principio de mi viaje, en el bar del mundo en blanco y negro. De pronto un objeto apareció flotando en el agua. Era una barquita muy pequeña, no cabría más de una persona en ella. Se balanceaba ligeramente y avanzaba muy despacio en mi dirección, lo cual era raro en las aguas tan quietas. Según se iba acercando un olor llegó a mí. Era de lo más repugnante. Un olor a heces, vómito y podredumbre. Me tapé la nariz con la manga de la camisa, pero aún así me llegaba. Cuando la barca se acercó un poco más, pude ver lo que había dentro. El espectáculo que se abrió ante de mis ojos era abominable y grotesco. Me vino a la memoria un libro que leí hace unos años. Sobre un método de tortura brutal que empleaban en el imperio persa para dar a sus prisioneros la muerte más dolorosa posible. El escafismo. Se ataba y sujetaba al prisionero para que no pudiese moverse dentro de un cajón de madera dejando fuera la cabeza, los brazos y las piernas. Después se le obligaba a beber leche y miel para provocarle diarrea y se le untaban todas las partes visibles también con miel. El siguiente paso era dejarlo al sol o bien flotando en una charca estancada. La miel atraía insectos a las partes que quedaban fuera y los excrementos producidos por la diarrea engendraban gusanos que lo devoraban por dentro. Para que la tortura durase cuanto más mejor, se alimentaba e hidrataba al condenado que podía llegar a aguantar hasta 17 días. Pues bien. Dentro de la barca había un cuerpo de una mujer atada de pies y manos, cubierta por un manto pegajoso y viscoso de una sustancia pestilente y llena de movimiento. Bichos. Millones de ellos cubrían a la pobre y se alimentaban de ella. Me aparté de un salto y vomité en la orilla, llorando de asco y de lástima. La barca seguía su lento curso por el lago, pero ahora se alejaba de mí. Miré de nuevo a la torre. Oscura y silenciosa, me llamaba. Respiré hondo y entré en el agua. Salí exhausto en la otra orilla. El corazón me latía pesadamente en el pecho, pero pronto se calmó. Me acerqué a la torre y la toqué.
Era tibia y suave, muy agradable al tacto. Y muy lisa. Sin fisuras. Empecé a rodearla y pronto vi una puerta que casi no se distinguía en la pared. No había ningún pomo, solo un panel con números romanos. Empecé a introducir códigos al azar, pero nada resultó. Por aquel entonces la oscuridad se hizo total. Me senté agotado al lado de la puerta y me dormí. En la profundidad de mi sueño pude escuchar unos cánticos gregorianos que me acompañaron hasta que me desperté. Recordé entonces que leí una vez que los cánticos gregorianos abrían las puertas al más allá, al mundo de demonios. Se me ocurrió que el demonio del mundo del sol negro podría ser el Satán. Y que no perdía nada por intentar introducir en el panel de la puerta su número. El 666 escrito en números romanos. Lo hice. Con un leve chasquido la puerta se abrió. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Continuará. Supercrack Estrella presenta. Cualquier tiempo pasado fue mejor el poeta que esquivó a la muerte. Jorge Manrique fue el poeta que escribió una frase para la historia, cualquier tiempo pasado fue mejor, algo que sin duda en este año 2020 cobra mucho sentido. Pero ¿pudo el poeta Jorge Manrique esquivar a la muerte? Jorge Manrique, Paredes de Nava, Palencia o Segura de la Sierra, Jaén, 1440. Santa María del Campo Rus, Cuenca, 24 de abril de 1479, poeta español del Prerrenacimiento, sobrino del también poeta Diego Gómez Manrique, es autor de las coplas a la muerte de su padre, uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Por lo general, se supone que Jorge Manrique de Lara y Figueroa nació en Paredes de Nava, Palencia, aunque también cabe la posibilidad de que naciese en Segura de la Sierra, Jaén, cabeza de la encomienda que administraba el maestre Rodrigo Manrique, su padre, y principal estancia de los Manrique. También se suele afirmar que nació entre la segunda mitad de 1439 y la primera de 1440, pero lo único cierto es que no nació antes de 1432, cuando quedó concertado el matrimonio de sus padres, ni después de 1444, cuando Rodrigo Manrique, muerta doña Mencía de Figueroa, madre de Jorge Manrique y natural de Beas de Segura, pidió dispensa para casarse de nuevo. La misma indeterminación existe en torno a su infancia, que quizá transcurrió en Segura de la Sierra, y su juventud, hasta 1465, año en que un documento le cita por vez primera. Lo que es seguro es que asumió por completo la línea de actuación política y militar de su extensa familia castellana. Como sus demás parientes, fue partidario de combatir a los musulmanes y también participó en las intrigas y luchas en torno a la subida al trono de los reyes católicos. Su padre, Rodrigo Manrique, conde de Paredes de Nava, que era maestre de la Orden de Santiago, aunque nunca fue oficialmente reconocido como tal, fue uno de los hombres más poderosos de su época y murió víctima de un cáncer que le desfiguró el rostro en 1476, su madre murió cuando Manrique era un niño. Estudió humanidades y las tareas propias de militar castellano. Su tío, Gómez Manrique, era también poeta eminente y autor dramático, y no faltaron en su familia otros hombres de armas y letras. La familia de los Manrique de Lara era una de las más antiguas familias nobles de España y poseía algunos de los títulos más importantes de Castilla, como el Ducado de Nájera, el Condado de Treviño y el Marquesado de Aguilar de Campoo, así como varios cargos eclesiásticos. Jorge Manrique se casó en 1470 con la joven hermana de su madrastra, doña Guiomar. A los 24 años participa en los combates del asedio al castillo de Montisón, Villamanrique, Ciudad Real, donde ganará fama y prestigio como guerrero. Su mote era "Ni miento ni me arrepiento". Permaneció un tiempo preso en Basa, Granada, donde murió su hermano Rodrigo, tras su entrada militar en la ciudad para ayudar a sus aliados, los Benavides, frente a los delegados regios, el conde de Cabra y el mariscal de Baena. Se enroló después con las tropas del bando de Isabel y Fernando en la guerra contra los partidarios de Juana la Beltraneja. En esa guerra, en una escaramuza cercana al castillo de Garcimuñós en Cuenca, defendido por el marqués de Villena, fue herido de muerte en 1479, probablemente hacia la primavera. Como con el nacimiento, hay distintas versiones sobre el suceso. Algunos cronistas coetáneos como Hernando del Pulgar y Alonso de Palencia dan testimonio de que murió en la misma pelea, frente a los muros del castillo, o justo a continuación. Otros, como Jerónimo Zurita, sostuvieron con posterioridad, 1562, que su muerte tuvo lugar días después de la batalla, en Santa María del Campo de Rus, Cuenca, donde estaba su campamento.
Rades de Andrada señaló cómo se le encontraron entre sus ropas 2 coplas que comienzan: "Oh mundo, pues que me matas", fue enterrado en el monasterio de Uclés, cabeza de la Orden de Santiago. La guerra terminó pocos meses después, en septiembre, pero hay una historia secreta no contada de que el poeta Jorge Manrique fue devuelto a la vida después de muerto, pues dentro del castillo de Garcimuñós en Cuenca, se encontraba el secreto de la inmortalidad. No todos, incluidos los castilleros, conocemos todos los secretos arquitectónicos y joyas que existen en Castillo. A Castillo de Garcimuñós podríamos describirla como la villa de los secretos ocultos. Hasta hace poco no conocíamos, por ejemplo, la fuente de abajo y su nacimiento, o ni tan siquiera la mismísima fortaleza, de los que por fortuna, hoy disfrutamos. Pero no son los únicos, estos ya ex secretos, existentes. Solamente hay que visitar algunas de las casas para poder apreciar algunos de ellos, como podrían ser murales, artesonados, patios columnados, chimeneas, o la infinidad de cuevas existentes y sobre todo las segadas, que al descubrirlas, pueden mostrar varios tesoros fielmente guardados durante cientos de años. Muchos han oído que en Castillo existe una copia de la Sabana Santa, pero ¿cuántos la han visto? Casi nadie. Es esta Sabana Santa la que devolvió la vida al poeta Jorge Manrique, un secreto que de ser cierto volvería toda la élite a buscar en este castillo hasta su última piedra. Curioso y sorprendente, pero no por ello menos serio y atractivo, fue la exposición abierta al público desde el pasado diciembre en el Museo Diocesano, en la que se muestra una nueva réplica de la Sabana Santa de Turín, datada en el año 1640 y perteneciente a la localidad de Castillo de Garcimuñós. Y digo sorprende y nueva réplica por cuanto es una más de esa veintena que parece hay en España, algo habitual en los siglos XVI y XVII, hacer copias como muestra de un exacerbado culto religioso. Sin embargo, el valor de la misma según el director del museo, D. Vicente Malavia, es que procede de comienzos del siglo XVI, que la trajo el hermano del capellán de la iglesia del Hospital del Castillo y que sus dimensiones son idénticas al original, 436 centímetros de ancho por 113 de alto, con tela de lino y un perfecto calco en pintura de la reliquia original, expuesta en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Es curioso cómo llegó a sus manos, pues aunque se encontraba documentada en el catálogo monumental de la diócesis de Cuenca, hace mucho tiempo que no se le daba culto y que permanecía oculta en un baúl como tal, la documentación del obispo Pimentel en 1642 da fe de su existencia y devoción, así como de las indulgencias a los fieles que llegaba a rezar delante de ella. Si existe algún poeta en lengua castellana que haya con un solo poema pasado a la historia de la poesía, ese es don Jorge Manrique de Figueroa, que supo exprimir como ningún otro haya hecho, la vida y la muerte en un poema. Hablo como es obligado de las coplas a la muerte del maese don Rodrigo, su padre. Ni uno solo de sus versos deja inmune, todos y cada uno de ellos componen con la más absoluta perfección el mayor alegato conocido a la temporalidad del ser humano y a su estancia en el mundo. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado, fue mejor. Comienza su elegía ya desde los primeros versos anunciándonos la única y auténtica verdad que ha de llamar nuestra atención durante todo el acto. La futilidad pasajera de la vida, encaminada hacia la verdad suprema de la muerte. Este desvelo por el que nos conducirá durante todo el poema no impide que nos hagamos cuenta de la musicalidad y belleza de la rima y el ritmo octosílabo de sus versos, mientras va dejando que calen cada uno de los pensamientos a los que le acerca la contemplación de la muerte. Nuestras vidas son los ríos, que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar, y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, y más chicos, y llegados, son iguales. Los que viven por sus manos y los ricos. Establece agudos vínculos de comparación, en metáforas tan precisas como esta de la vida y los ríos. No deja nada al azar. Para que pensemos sobre la cuestión, no elude retratarla un solo instante, y así lo va haciendo una y otra vez durante toda la obra. Este mundo es el camino, para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino, para andar esta jornada, sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos, al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos,
descansamos. La muerte es la única meta, y no deja de repetírnoslo hasta la saciedad, no tanto porque valga más asegurarse de que no habrá olvido sobre lo que se quiere transmitir, que porque sea la manera de hacernos llegar las mil formas de verla. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. A partir de aquí va haciendo una enumeración magníficamente establecida de lo inútil de los bienes materiales y las lisonjas, para que no quede lugar a dudas. Tras ello pasa a enumerar los muchos valores de su padre don Rodrigo y de la templanza y buen juicio del mismo, creando una alegoría de virtudes del que fue su padre. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, el color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza, y la fuerza corporal, de juventud, todo se torna graveza, cuando llega al arrabal, de senectud, los placeres y dulzores, de esta vida trabajada, que tenemos, no son sino corredores, y la muerte, la celada, en que caemos, no mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta, sin parar, des que vemos el engaño, y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Todo el poema en certeza sería digno de transcribirse, pues todo en él mismo es una enseñanza, y de todo él se extrae la auténtica verdad, pero dada su dimensión me abstendré de hacerlo. Señor de Belmontejo, comendador de Montisón, 13 de Santiago, duque de Montalvo por concesión aragonesa y capitán de hombres de armas de Castilla, fue más un guerrero que escritor, pese a lo cual fue también un insigne poeta, considerado por algunos como el primero del prerrenacimiento. El idioma español sale de la corte y de los monasterios para encontrarse con el autor individual que, frente a un hecho trascendental de su vida, resume en una obra todo el sentir de su corta existencia y salva para la posteridad no solo a su padre como guerrero, sino a sí mismo como poeta. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.